días, hermanos de la Iglesia Bíblica Vida Nueva, amigos que nos acompañan el día de hoy. Les damos a todos la bienvenida a este servicio de hoy, domingo 2 de octubre del año 2022. Vamos a dar inicio al servicio, pero antes vamos a orar a Dios para pedir su bendición. Acompáñenme a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por la vida que tú nos das. Gracias por la oportunidad de poder despertar en este día y poder tener este tiempo para ti, Señor. Bendice el servicio de hoy. Dirige, Señor, el tiempo de la palabra. Damos gracias por nuestro hermano Marco que preparó los cantos y pedimos tu bendición a cada uno de los que estamos viendo este video, Señor. Si hay alguien nuevo que esté viendo este video, alguien que no te conozca, pedimos, Padre, que tú des el entendimiento y que utilices este servicio para que puedan conocer a tu Hijo Jesucristo. Bendice este tiempo, Señor. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Vamos a dar inicio con un salmo que nos llama a la adoración a Dios. Vamos a leer el Salmo 19, versículos 1 al 6. Salmo 19, 1 al 6. Dice la palabra de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol, y éste, como novio que sale de la cámara nupcial, se apresta, cual atleta, a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo, sin que nada se libre de su calor. Y precisamente a este Dios que ha creado el firmamento, que ha creado los cielos y la tierra, vamos a adorar en este momento con el canto que lleva por nombre Majestad. Alabemos a Dios. Majestad, excelsa majestad, tributadle la gloria y el honor. Majestad, por siempre ensalzar al Salvador, digno Señor, el vencedor. Alabar, engrandecer su santo nombre, adorar, magnificar al gran Redentor. Majestad, la gloria celebrar del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Majestad, divina majestad, Dios eterno, es Jesucristo el Señor. Majestad, de su poder cantar, Él es creador, sustentador, gobernador. Alabar,
engrandecer su santo nombre, adorar, magnificar al gran Redentor. Majestad, la gloria celebrar del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Majestad, eterna majestad, al que era, que es y siempre será. Majestad, su triunfo proclamar. Pronto vendrá, nos llevará y reinará. Alabar, engrandecer su santo nombre, adorar, magnificar al gran Redentor. Majestad, la gloria celebrar del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Continuamos con el tiempo de la visión. En esta ocasión vamos a leer en Tito, capítulo 2, versículo 14. Dice: Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Este versículo nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice Él, refiriéndose a nuestro Señor Jesús, Él se entregó por nosotros. El Señor Jesucristo tomó mi lugar, tomó tu lugar, para pagar el pecado que nosotros hemos cometido y rescatarnos de toda maldad, como nos dice este versículo, y nos dice también para purificar para sí un pueblo elegido. Es un pueblo en el cual formamos parte en el momento que ponemos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Y este pueblo está dedicado a hacer el bien. Antes de Cristo, pues nos dominaba la maldad y en consecuencia hacíamos lo malo, lo que ofenda a Dios. Pero una vez que confiamos en Jesucristo y formamos parte de su pueblo, estamos dedicados a hacer el bien. Te animo en este momento, si tú no has puesto tu fe, no has puesto tu confianza en Jesucristo, te animo que tomes la decisión más importante de tu vida, que te arrepientas de todo tu pecado, de toda tu maldad y confíes en el Señor Jesucristo. Él es el único que pudo hacerlo. Él se entregó en lugar nuestro para pagar nuestro pecado. Recordemos que la Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte y no hay nada que pueda pagar nuestro pecado, solamente el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Vamos en este momento a orar por la Iglesia de Cristo para que lleve el Evangelio de salvación a otras personas, y las personas que no están salvas y escuchen este mensaje, vamos a orar por la salvación de ellos. Acompáñenme a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque tú en el tiempo indicado viniste a esta tierra en la persona de tu Hijo Jesucristo para tomar nuestro lugar y ofrecerte en un sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados y para purificar para ti un pueblo elegido en el cual ahora podemos formar parte los que hemos puesto
nuestra fe en el Señor Jesucristo. Te pedimos por aquellas personas que no forman parte de este pueblo. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo les traiga a reconocer su pecado, les traiga al arrepentimiento y a confiar únicamente en el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Pedimos por nuestros familiares, por nuestros contactos, que pueden ser amigos en el trabajo, amigos de la escuela. Pedimos por cada uno de ellos, Señor, tú los conoces, que aún pues no son salvos porque no han recibido al Señor Jesucristo en su vida, Señor. Oramos por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No dejemos de compartir las buenas nuevas de salvación a toda persona. Y ahora vamos a continuar con con una lectura bíblica. En esta ocasión, la lectura que vamos a tener la encontramos en la carta a los Romanos y vamos a leer los versículos en el capítulo 6, versículos 12 al 23. Acompáñenme. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Ahora continuamos con el estudio de la palabra, el cual tiene como objetivo que cada uno llegue a ser verdadero discípulo de Cristo y así no practicar el pecado. Para iniciar, voy a leer una historia. Dice así: un aviador de la Fuerza Aérea Americana fue capturado durante la Guerra de Vietnam. Había estado cautivo durante 5 años y casi todo ese tiempo lo han tenido solo y no le permitían hablar con otras personas que se encontraban presos. Sufrió muchas enfermedades, desnutrición y muchos castigos. 2 veces intentó escaparse, pero cada vez lo encontraron y lo devolvieron al campo de los presos y lo castigaron severamente. ¿Por qué no pudo salir del campamento y regresar a su país para estar con su esposa e hijos? Bueno, porque el enemigo que lo tenía preso tenía más poder que él. Así es el pecado. También el pecado nos vence, nos puede esclavizar y no nos permite ser libres. Quizá algunos de nosotros nos encontramos en una cárcel, presos del vicio, o en la cárcel de la envidia, en la cárcel de la depresión, de la ira, del egoísmo, en la cárcel de la inmoralidad, el chisme, los malos pensamientos, en la cárcel del miedo, etc. Nuestro Señor Jesucristo vino a librarnos. Él dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero ¿cómo podemos seguir la luz? ¿Cómo podemos seguir a nuestro Señor Jesucristo si está en cadenas,
si está preso. Bueno, vamos a ver este estudio, cómo el Señor Jesucristo nos libera, pero antes vamos a orar a Dios para pedir su dirección en este tiempo. Acompáñenme. Padre, damos gracias por tu Hijo Jesucristo, por quien estamos hoy aquí reunidos. Él es nuestra esperanza y queremos pedir, Señor, que tú seas el que nos dirijas en este tiempo. Queremos conocerte a través de tu palabra y danos, Señor, el entendimiento que cada uno de nosotros necesitamos. Bendice este tiempo, lo hacemos, Señor, para tu honra y gloria, en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a iniciar leyendo en el Evangelio de San Juan 8, los versículos 31 al 36. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el Hijo sí se queda en ella para siempre. Así que el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. ¿A quién dirige estas palabras nuestro Señor Jesucristo? En el versículo 31 vemos que las dirige a los judíos que habían creído en él. Y anteriormente leímos en Juan 6, versículo 66, cómo muchos discípulos o supuestos discípulos que seguían a Jesucristo, pues estos lo habían abandonado. ¿Y qué es lo que tenían que hacer para no abandonarlo, para ser realmente sus discípulos? Bueno, nos dice en Juan 8:31 al final, nos dice: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. ¿Qué tenían que hacer para no abandonarlo? Pues ser fieles, mantenerse fieles a las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y una persona que es discípulo de Jesucristo y se mantiene fiel a sus enseñanzas, ¿qué bendición tiene? Al inicio del versículo 32 nos dice: y conocerán la verdad. Si nos mantenemos fieles al Señor Jesucristo, a sus enseñanzas, Él nos promete que conoceremos la verdad. ¿Y qué hace esta verdad? Al final del mismo versículo 32 nos dice: y la verdad los hará libre. La verdad, que es nuestro Señor Jesucristo, nos hace libres de condenación, libres del pecado, y nos hace libres de todas las mentiras de este mundo. Ahora, ¿cómo respondieron los judíos a lo que nuestro Señor Jesucristo les estaba diciendo? En el versículo 33 nos dice que ellos le dijeron que son descendientes de Abraham y que nunca habían sido esclavos de nadie. ¿Cómo podía nuestro Señor Jesucristo decir que serían liberados? Bueno, aquí es asombroso que estando bajo el dominio del Imperio Romano, ellos decían que no eran esclavos de nadie, que no necesitaban ser liberados, pero vemos que no se acordaron de esa situación. ¿Y qué les dice el Señor Jesucristo? ¿Que eran esclavos de qué? ¿A qué se refería en cuanto a la esclavitud? En el versículo 34, el Señor Jesucristo les dice: ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Dice la Escritura que todos hemos pecado, por lo tanto todos somos esclavos del pecado, y ninguna persona puede liberarse con sus propias fuerzas, puede liberarse del pecado. Y vamos a continuar leyendo ahora el versículo 36, dice: así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Entonces, de acuerdo a este versículo, el Hijo, que es el Señor Jesucristo, es quien nos libera de la esclavitud del pecado. ¿Por qué Él puede? Bueno, porque Él es Dios y Él tiene la autoridad para hacerlo. El Señor Jesucristo nos libra de los pecados y de las consecuencias del pecado. El Señor Jesucristo nos salva, y la salvación tiene 3 tiempos que lo vamos a ver en un momento más. Ahora vamos a leer Juan 3:18 y vamos a ver de qué nos ha liberado el Señor Jesucristo.
Dice así, Juan 3:18, dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Este versículo inicia diciéndonos que el que cree, ¿qué promete? Dice, promete que no será condenado. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. Aquí vemos que el Señor Jesucristo nos libra de la condenación. Romanos 6:23 nos enseña que la paga del pecado es muerte. Y el Señor Jesucristo nos ha librado de esta pena a causa del pecado. Y esto ya es un hecho ya consumado. Cuando el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar y se ofreció en sacrificio en la cruz, antes de morir, esas fueron sus palabras, consumado es. Este es un hecho ya realizado. Para ser libres, para ser liberados, debemos hacer lo que nos dice Juan 3:36, vamos a leerlo. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá qué es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. ¿Qué debemos hacer? Debemos creer en el Hijo, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Por eso esta decisión es tan importante, porque si una persona rechaza al Hijo, no sabrá qué es esa vida, la vida eterna que promete nuestro Señor Jesucristo, y no será liberado y permanecerá bajo el castigo de Dios. Pero por la misericordia, por la gracia de Dios, todos los que ya hemos creído en el Señor Jesucristo tenemos esa vida. En Romanos 6:7 y 15-18, vamos a ver de qué nos libra el Señor Jesucristo ahora. Dice Romanos 6:6-7. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Versículos 15-18. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Así lo dice el apóstol Pablo, y observen los signos de admiración. De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entrega a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedece? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Entonces, de acuerdo a estas citas, ¿de qué nos libra ahora el Señor Jesucristo? Bueno, nos dice que nos libra de ser esclavos del pecado y nos vuelve ahora esclavos de la justicia, esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona cree en el Señor Jesucristo y después de haber creído, la palabra de Dios nos manda a bautizarnos, y en obediencia una persona que se bautiza, este bautismo en agua representa esa libertad que tenemos en el Señor Jesucristo y la vida que recibimos. El bautismo por sí solo nos salva. Recordemos que el bautismo es un testimonio de que la persona que ha creído ha muerto al viejo hombre. Recordemos que cuando una persona es bautizada al agua es bajada, es sumergida, y esto representa la muerte. Esta persona, el viejo hombre, muere el pecado, y cuando es levantado del agua, ¿qué representa? Bueno, es testimonio del nuevo nacimiento, es testimonio de que esta persona ha vuelto a nacer en el Señor Jesucristo. Como vimos en el versículo 18 de Romanos 6 que leímos, que dice, en efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Por eso somos esclavos de la justicia, porque ahora obedecemos a nuestro Señor Jesucristo. Y ya que hemos sido liberados del pecado y perdonados del pecado cometido en el pasado, ahora, ¿cómo llegamos a ser liberados del pecado en nuestras vidas ahora mismo, en el tiempo que estamos viviendo, en el tiempo presente? Ahí mismo en Romanos 6, 19, 22 dice, hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo
para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conduce a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Entonces, de acuerdo a esta cita, nosotros llegamos a ser liberados del pecado en el tiempo presente al ofrecernos para servir a la justicia, para servir a nuestro Señor Jesucristo, que nos lleva a la santidad. Servir, esto nos dice al final del versículo 19, dice, ofrézcanlos, habla de nuestros miembros de nuestro cuerpo, dice, ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Y el versículo 22 también nos dice, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, Jesús, recordamos que es Dios, cosechen ahora la santidad que conduce a la vida eterna. Voy a leerles una ilustración de un capitán que gobernaba un barco. Este era un mal capitán. ¿Y qué hicieron sus marineros? Vamos a leerlo. Había un barco en alta mar que tenía un grave problema. El capitán era un hombre cruel que trató a los marineros como si fueran esclavos o presos de una cárcel. Un día, el dueño de la nave envió un mensaje por radio al barco, despidió al capitán, nombró uno de los marineros como el nuevo capitán. El nuevo capitán era todo lo contrario, trató bien a los marineros. Sin embargo, el viejo capitán estaba aún a bordo hasta que llegara a puerto para bajarse. Él todavía daba órdenes a los marineros. Muchas veces los marineros, sin pensarlo, estaban tan acostumbrados que le hicieron caso. Un día se juntaron los marineros y uno de ellos comentó, ¿por qué seguimos haciendo caso al viejo capitán? Él ya no tiene derecho a mandarnos. Desde ese día los marineros no hicieron caso al viejo capitán, sino al nuevo. Nosotros tuvimos un capitán malo, y ese es el diablo. Pero ahora nuestro capitán es Cristo. Por lo tanto, no debemos hacer caso al que nos mandaba anteriormente. Ya vimos que hemos sido liberados de la condenación del pecado, y no solo de eso. Sabemos que mientras vivamos en este cuerpo mortal, el cual está contaminado por el pecado, en este tiempo, en el tiempo presente, Cristo quiere liberarnos del dominio, del poder del pecado sobre nosotros. Romanos 8:18 nos dice, de hecho, considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Y ahí mismo, versículos 22 y 23, sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. De acuerdo a estos versículos, ¿cuál es la salvación futura que nosotros esperamos? Bueno, de acuerdo a estas citas, nosotros esperamos la redención de nuestros cuerpos. En el versículo 18 nos habla de la gloria que habrá de revelarse en nosotros, y aunque ya no estamos bajo condenación, todavía estamos en este cuerpo y sufrimos de las consecuencias del pecado, y gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos de Dios, la redención de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo al versículo 22. Te quiero preguntar, tú como creyente, como hijo de Dios, ¿esperas la venida del Señor Jesucristo? Yo sí lo espero. Cada día pienso y le digo al Señor Jesucristo que venga. ¿Por qué? Porque queremos verle, queremos estar en su presencia primeramente para adorarle, y sabemos que Él va a cumplir todas sus promesas, y una de ellas es esta que estamos viendo. Él va a traer redención a nuestros cuerpos mortales, nuestros cuerpos pecaminosos. Y ahora vamos a Filipenses 3, 20 y 21 para ver qué es lo que nos espera en el futuro. Dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas.
Yo soy mexicano, soy ciudadano mexicano, pero al momento de recibir al Señor Jesucristo, al momento que le recibí, soy ciudadano del cielo. Así cada uno de ustedes que han puesto su fe en el Señor Jesucristo, tienen la ciudadanía del cielo y nosotros esperamos lo que Cristo hará en nosotros. Él transformará nuestro cuerpo, nos dice este versículo, y lo transformará en un cuerpo glorioso. Y cuando estemos con Cristo, recibiremos la salvación de nuestros cuerpos. ¿Qué más nos va a pasar? Bueno, primera de Juan 3, 1, 2 nos dice: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. ¿Qué más nos va a pasar en el futuro? Bueno, además de recibir la salvación de nuestros cuerpos, este pasaje nos dice que seremos semejantes a Cristo. ¿Te alegras por eso? Yo sí. Y dice además que lo veremos a nuestro Señor Jesucristo tal como Él es. El apóstol Juan nos dice que seremos semejantes a Él, y no solamente en nuestro cuerpo, sino en nuestro ser. Nosotros vamos a ser perfectos. Sabemos que Dios es perfecto, nuestro Señor Jesucristo es perfecto y está en un lugar perfecto. Y para nosotros estar con Él, ¿qué debemos ser? Pues también debemos ser perfectos. Y esto a nosotros nos debe de motivar. Esta esperanza que nosotros tenemos nos debe motivar. Y como dice en 1 Juan 3:3, dice: todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, esta esperanza que tenemos, ¿a qué nos debe motivar? Bueno, nos debe motivar a purificarnos, o sea, a vivir una vida en santidad, a vivir una vida en la cual nosotros experimentemos la libertad que tenemos del pecado en este tiempo presente, en la vida que tenemos aquí. La salvación que el Señor Jesucristo nos da, dijimos hace un momento que tiene 3 tiempos: el pasado, el presente y futuro. El Hijo de Dios nos libra de la pena del pecado. Es un hecho ya realizado, ya en el pasado. Él ya nos libró cuando pusimos nuestra fe en Él. ¿Y nos libra de qué? Del poder del pecado. Es el tiempo presente. Acabamos de explicar que mientras estamos en este cuerpo caído, contaminado por el pecado, pues vivimos en una lucha contra el pecado, pero el Señor Jesucristo nos libra del dominio o del poder del pecado en el tiempo presente. ¿Y en el futuro qué va a ser? Bueno, y de la presencia, nos va a librar de la presencia y de todas las consecuencias del pecado. Vamos a tener un cuerpo glorificado, semejante al de Cristo, y ya el pecado ya no va a tener dominio sobre nuestro cuerpo glorificado, y nos libra también de las consecuencias del pecado. Y te quiero volver a leer Juan 8:31 para responder qué nos toca a nosotros hacer. Bueno, dice que Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y le dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. ¿Qué nos toca hacer ahora como discípulos, como creyentes de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, nos toca mantenernos firmes y fieles en sus enseñanzas, no como aquellas personas que eran supuestos discípulos de Jesucristo, pero llegó un momento en que lo abandonaron. Así lo vimos en el Evangelio de Juan capítulo 6. Nosotros debemos mantenernos fieles a sus enseñanzas. Y si nosotros nos mantenemos fieles a sus enseñanzas, ¿qué nos promete nuestro Señor Jesucristo? Bueno, en el versículo 32 nos dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Conoceremos la verdad, y esta nos hará libres si nosotros nos mantenemos fieles a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Para terminar, te quiero hacer algunas preguntas como hijo de Dios. ¿Estamos manteniéndonos fieles a las enseñanzas de nuestro Señor Jesús? ¿Conoces la verdad que te hará libre? En el próximo estudio vamos a continuar hablando sobre la verdad que nos libera.
Por este día es todo en este estudio. Vamos a terminar orando a nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por la palabra que ha sido revelada y gracias porque tu palabra es la verdad y nosotros queremos conocerte y santificarnos en la verdad. Te doy gracias por permitirnos abrirla y conocerte, Señor, a través de ella, por las libertades que gozamos en este tiempo. Pedimos, Señor, que podamos nosotros mantenernos fieles a tus enseñanzas. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe en este propósito, nos anime en este propósito, Señor, porque dependemos de ti en todas las cosas que nosotros queremos hacer y también en esto, Señor, somos dependientes. Queremos ser fieles a tus enseñanzas y queremos también, Señor, librar esa lucha, Señor, que cada hijo tuyo debe librar contra el pecado y mantenernos fieles, Señor, y purificarnos cada día en nuestras vidas, Señor. Gracias te doy por tu Hijo Jesucristo, por quien tenemos esta esperanza. Y pido por cada uno de mis hermanos que todos podamos llevar en práctica tu palabra en nuestras vidas. Pido por su semana, Señor, por aquellas cosas que tal vez, Señor, los tienen presos, que esta semana sea un tiempo en que confíen en el Señor Jesús y confíen en Él para que puedan ser liberados de todas aquellas cosas que pudieran tenerles en este momento presos, Señor. Bendice a mis hermanos, guárdales, cuídales, Señor, y oramos y damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén. Pues gracias a Dios, hermanos, por este tiempo que el Señor Jesucristo nos ha permitido. Y ahora vamos a continuar alabando a nuestro Señor Jesucristo con una alabanza que lleva por nombre Dejo al mundo y sigo a Cristo. Alabemos a Dios con el canto, alabemos a Dios de corazón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, porque el mundo pasará, mas su amor, amor bendito, por los siglos durará. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, paz y gozo en Él tendré, y al mirar que va conmigo, yo feliz caminaré. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, su sonrisa quiero ver, como luz que mi camino haga aquí resplandecer. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, acogiéndome en su luz, y después iré a verle cara a cara en plena luz. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Gracias a Dios por el tiempo de alabanza y el estudio que hemos tenido en este servicio. Y antes de terminar, queremos poner a tu disposición el número de WhatsApp
y el siguiente correo electrónico para que nos escribas, nos hagas llegar tus comentarios y tus dudas. El número de WhatsApp es 331-019-8380 y el correo electrónico es ib.vidanueva@outlook.com. Algunos avisos. La próxima célula unida de la Iglesia Bíblica Vida Nueva será el próximo 16 de octubre del año 2022. Les esperamos a todos. Les recordamos que está disponible la página web de la iglesia. La dirección electrónica está apareciendo en este momento en pantalla y te invitamos a que ingreses, la explores y en ella podrás encontrar la declaración de fe y doctrina. Además podrás descargar estudios bíblicos que son gratuitos. También podrás ver los videos de los sermones de domingos anteriores y las cápsulas de 5 minutos de aliento espiritual. Y con respecto a esas cápsulas, te invitamos a que nos acompañes y que veas la próxima cápsula que se transmite este miércoles a las 9 de la noche, que la veas en compañía de tus seres queridos y la compartas. Será de mucha bendición. Recordamos el tiempo de oración que tenemos los días martes y viernes a las 9 de la noche. Es un tiempo que como iglesia tenemos. Comparte tus peticiones y acciones de gracias por las cuales quieres que se esté orando. Compártelas en el grupo de WhatsApp. Y además el viernes a las 9 tenemos el tiempo de oración por medio de una conexión por medio de Zoom. Te invitamos que participes y oremos todos juntos en ese tiempo. Y gracias a Dios hemos terminado el servicio, el cual lo hacemos para la honra y gloria de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y les deseamos a cada uno de ustedes una semana muy bendecida en el Señor y en obediencia todos los días al Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y primero Dios, nos vemos el domingo próximo. Hasta luego. Dejo el mundo y sigo a Cristo, porque el mundo pasará, mas su amor, amor bendito, por los siglos durará. Oh, qué gran misericordia, oh de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, paz y gozo en él tendré, y al mirar que va conmigo, yo feliz caminaré. Oh, qué gran misericordia, oh de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, su sonrisa quiero ver, como luz que mi camino haga aquí resplandecer. Oh, qué gran misericordia, oh de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, acogiéndome en su luz, y después iré a ver